Fiscal del caso Uribe tiene miedo por su vida. Juez niega nulidad del proceso en contra de Álvaro Uribe. Petro visitó el Cauca, arremetió en contra del Estado Mayor Central de la FARC. Cabal responde con gráficas a Petro. Petro pide aumentar cupo de endeudamiento del país. Prensa aprovecha para atacarlo. Aprovechan caso de Schneider y Olmedo de la unidad de riesgo para querer torpedear las reformas del cambio. ¡Vamos con el intro! Hola, soy Dani. Bienvenidos. Me encuentras en las redes como @Dani_MT. Así es, mi gente. De insofacto le niegan nulidad del proceso en contra del señor Álvaro Uribe. La FUESA se paró firme y dice que no es relevante cerrar el proceso, ya que pasar de una corte a justicia ordinaria no debe ser considerado como un atributo para cerrar o torpedear un proceso legal. Si fuera así, todos lo hicieran. La otra estrategia que utilizó los abogados del Uribe Vélez fue que declarar la comunicación entre su abogado y él como nula o una falta de ética. Si fuera así, entonces dice la juez que se usaría esa metodología para que cualquier criminal metiera a su abogado dentro de conversaciones que tuviera para que esto fueran declaradas improcedentes. Vamos a escuchar a la juez y de paso vamos a escuchar como un recuento de todo este proceso. No se dejen engañar, esto es un proceso bien llevado. La justicia aquí en Colombia, al menos por primera vez con un poderoso, está actuando de manera idónea. Vamos a escuchar. Por tanto, como bien hizo en este caso y fue avalado por el juez constitucional, el cambio del sistema procesal debe propender por tener por legítimas las actuaciones sufridas en el primero, utilizando los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer las equiparaciones que resulten necesarias. Y es que son más de 12 años los que han transcurrido desde el inicio de este caso contra el expresidente Álvaro. Antes de continuar, ojo, la estrategia principal de Uribe y sus abogados es dilatar. Creo que es hasta el 7 de agosto de 2025. Si no se logra condenar a Álvaro Uribe, este proceso se cierra por simplemente vencimiento de términos. Vamos a seguir escuchando. Álvaro Uribe Vélez. Veamos, todo comenzó en el año 2012 cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez denuncia al senador Iván Cepeda por supuesto soborno a testigos. Sin embargo, en el año 2018 el panorama cambia y la Corte Suprema de Justicia anuncia que en vez de investigar al senador Iván Cepeda va a investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal. Para el 8 de octubre del año 2019 se llevó a cabo la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, indagatoria de la que les hablaba hace algunos segundos, frente a la cual el abogado del expresidente pedía que no se tradujera en una imputación de cargos en el actual sistema penal acusatorio. Entre el año 2021 y el año 2023 transcurren esas dos solicitudes de preclusión que presenta la Fiscalía para cerrar definitivamente este caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto luego de que el expresidente renunciara a su fuero como senador y su caso pasara a la Fiscalía General de la Nación. El 9 de abril de este año, la Fiscalía da el gran anuncio de la acusación, es decir, del llamado a juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y ya nos ubicamos en el día de hoy, el 24 de mayo del 2024, cuando se niega justamente esta nulidad del proceso. Pero ¿esto qué significa? Significa que se va a continuar con la audiencia de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal. Luego de ello vendrán las audiencias preparatorias del juicio, en donde se expondrán o en donde se anunciarán las pruebas que se llevarán a cabo en contra del exmandatario. Y finalmente se espera que se dé inicio al primer juicio contra un expresidente en nuestro país. Así va el proceso totalmente tardío y que justamente es la estrategia de ellos dilatar. Vamos un momentico a escuchar al juez lo que dice el fiscal del caso, donde dice que teme por su vida. Lógicamente se está enfrentando a uno de los criminales más poderosos del país. Pidieron también la fiscalía debe dejar claro que se me ha utilizado y se ha agraviado también acá por ocasión y en razón de la acusación que ha radicado quien habla en representación de la Fiscalía General de la Nación.
y se ha afectado con ello por parte del acusado a 2 de las víctimas, o a 3 de las víctimas exactamente, con esas publicaciones a través de los medios probatorios, y que en todo caso la Fiscalía remite a su despacho para que se deje y se quede la constancia. En este país, la vida y la integridad personal de cualquier persona bajo ese contexto corre peligro. Y la verdad, en mi caso, lo siento así. No digo más. No digo más. Mi gente, el fiscal se quiebra. Así es. Tiene miedo sobre lo que está llevando y sobre todo por la estrategia que está utilizando Uribe, que yo creo que todos conocemos ya. Esa estrategia de marcar a quién deben perseguir, a quién deben quitarle la vida. Ahí está, él lo ha hecho en redes sociales en repetidas ocasiones, atacando tanto a los testigos como a la misma fiscalía. Y el fiscal teme por su vida. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro fue a Morales, Cauca. Estuvo allá con toda su cúpula militar, policial y de seguridad visitando este lugar. Vamos a escuchar un momentico. Para hacer la Destrozo total en ese lugar. La misión de ellos era tomarse la estación, no pudieron hacerlo. Ve ahí, no solamente la afectación a la estación, sino a la población civil. Gente que años y años ha luchado por construir su casa, su local, su negocio. Ahí terminan maltratados, llevados por estos criminales. Y Petro pues le respondió de esta manera: lo que hubo en Morales fue una narcotoma. Visité el lugar y hablé con sus habitantes. La paz implica acabar con las economías ilícitas y para ello se necesita todo el Estado en pos de transformar el territorio. Así de sencillo. Si no hay disposición, y él acá lo ratifica nuevamente, vamos a escucharlo. Si no hay disposición del Estado Mayor Central de la FARC en el Cauca, entonces no se puede hacer nada. El Estado Mayor Central del Cauca discutieron que no hacían un proceso de sustitución de cultivo en el Micay. Entonces, así no se llega a la paz. Por eso, la toma de Morales y los muertos porque otros tienen codicia para enriquecerse. Ojo con esto, mi gente. Es una mentalidad degradada por una degradación de nuestra historia que en las últimas décadas en muchos territorios ha quedado presa de las economías ilícitas, del delito fácil, del dinero fácil, y por lo tanto de la muerte fácil. Si hay plata fácil, hay muerte fácil. Eso es así de sencillo. Vamos a escuchar al presidente un momentico. Lo discutieron es: no hacemos un proceso de sustitución de cultivos en el Micay. Entonces no llega la paz. Y por eso hay la toma de Morales y los muertos, etcétera. Muertos jóvenes, como todos sabemos, jóvenes y pobres. Jóvenes que entran allá reclutados porque no tienen, unos incluso no voluntariamente, y otros aquí uniformados. Todos son jóvenes pobres. ¿Muertos por qué? Por luchar por la revolución, por la toma del poder, por el poder para el pueblo, por defender de que no haya una revolución. No. Bobos pendejamente ellos, porque otros tienen codicia de enriquecerse. Es lo mismo de el señor que usó los recursos de la ONG-RD, no para las víctimas, sino para enriquecerse. Es la misma mentalidad. Totalmente, mi gente. Guerra de unos cuantos poderosos con la vida de muchos jóvenes pobres. Esto ha sido constante, una repetición. Eso que pasó con los falsos positivos es justamente eso, el uso de la gente pobre en favor de un beneficio mayor, plata y poder. Vamos a escuchar.
una mentalidad degradada. ¿Degradada por qué? Por una degradación de nuestra historia, que en las últimas décadas en muchos territorios del país y incluso en la mentalidad general de la nación ha quedado presa de las economías ilícitas, del dinero fácil y por tanto de la muerte fácil. Porque dinero fácil es muerte fácil, como todos sabemos en esta historia, que a todos nos ha tocado y hemos vivido. El Cauca no se puede condenar a eso. En mi opinión, no. Independientemente si se hace un acuerdo o no, el camino de la paz sigue siendo la justicia social. Y en eso no estamos equivocados. Y entonces, independientemente de acuerdos o no, la justicia social hay que construirla. Y tiene que ser ya. Comenzar el proceso ya, no digamos que se puede hacer haciendo así, pero comenzar el proceso ya. Llevan 2 años de gobierno. ¿Qué es lo que yo he descubierto y por qué tanta dificultad en traer al territorio excluido un cambio en la inversión pública? Aquí se ha organizado el Estado de una manera que impide el que se pueda construir la justicia social en Colombia. Y nuestro deber es transformarlo. Y ya. No esperar al otro gobierno, es este. Así es, mi gente. Justicia social. Y retomando con lo que decíamos el día de ayer, vamos a recordar aquí con... Senador estudie. Gustavo Petro instó a estudiar a la senadora uribista María Fernanda Cabal por atribuirle erróneamente a su administración el histórico aumento de producción de cocaína y de cultivos de coca en territorio colombiano. Ayer mostrábamos la gráfica, cierto, por ahí les voy a dejar el videíto. Ayer mostramos la gráfica y decíamos que eso iba hasta 2022. Por lo tanto, estaba atacando el gobierno de su amigo Iván Duque. Bueno, no tan amigo, pero bueno. Eran del mismo bando o son, no sé. Bueno, como íbamos a saber, ella respondió. Vamos a escuchar qué respondió la Cabal. Petro, en su esquizofrenia, no hay quien es esquizofrénico, populista, pretende ocultar su inoperancia entre los cultivos de coca. Colombia pasó de erradicar, ojo, está hablando de erradicación diferente a la producción de este alcaloide y el crecimiento de los cultivos como tal sembrado. Ella habla específicamente de la erradicación. Esto ya lo había mostrado el gobierno de Petro y ya voy a explicar por qué. Ella da una cifra que pasó de 130.000 a 20.000 en 2023. Entre enero y abril de 2020 se erradicaron 3.965 hectáreas y en el mismo periodo de 2024 van 1069, una variación del menos 73. Esto es totalmente real. ¿Y por qué? Acá lo explico yo por acá. O sea, a ver, esta es mi respuesta. Esta es mi cuenta de X. Así que si me quieres seguir, ahí está, @Dani_MT. Cabal. El tema a discutir no es la erradicación. Todos sabemos que Gustavo Petro tiene como política no erradicación manual, le apuesta a la sustitución de cultivos. Esto acaba de raíces el problema, pero por eso esta posición ha recibido elogios del gobierno de USA, de Estados Unidos. Ya eso lo habíamos mostrado. Aquí dice: tenemos que felicitar al gobierno de Colombia, Casa Blanca, por lucha antidroga. Ya eso lo habíamos mostrado en videos anteriores, cómo el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, felicita al presidente por su lucha antidroga que está dando resultados. Y el camino no es la erradicación, llevar gente allá, civiles, a exponerse a minas antipersona, a exponerse a quedar en medio de combates donde estos criminales quieren proteger estos cultivos. No es exponiendo vidas, es llevando soluciones sociales reales, intervenciones sociales reales y cuidando la vida de las personas. Si el campesino está cultivando eso, vamos a reemplazarle eso por cultivos lícitos y vamos a abrirle las puertas, vamos a cultivar, vamos a construir carreteras para que puedan sacar sus productos, vamos a construir empresas para que puedan procesar esta cantidad de productos agrícolas.
venderlos al exterior. Un círculo cerrado de producción. ¿Cuándo el uribismo le apostó eso a Colombia? Jamás. Y por eso ha hecho que se incremente, como lo mostramos en videos anteriores, la criminalidad en el país. Falta de inversión social, desempleo, falta de crecimiento agrícola en el país justamente trae eso. Somos un país por descendencia campesina, granjera, y a eso le debemos apostar. También la invitación es, por favor, a que me sigan. Estoy aquí en YouTube, y entonces se pueden suscribir, y además de eso activar la campana es súper importante para que todos mis videos les lleguen. También me van a encontrar en mi red social de Facebook. Me van a encontrar como Dani Montes. Ahí es una red bastante grandecita, pero la tengo un poquito abandonadita y la he retomado, entonces quiero que por allá nos siga. Es más fácil comunicarnos por allá. Si usted me quiere decir algo, si queremos ampliar algunos temas, por ahí lo podemos hacer de forma fácil. Siguiendo con las noticias, presidente Petro pide encarecidamente que se amplíe desde el Congreso de la República su cupo de endeudamiento. El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. Ahora vamos a mostrar para ver si eso es verdad. El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para palear el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública. Si la Comisión Tercera no aprobara el proyecto, simplemente hoy hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo. Con esto, cierto, enseguida la prensa armó un escándalo y todo eso. Es verdad. Si no aprueban el endeudamiento, entonces voy a explicar esto del endeudamiento. Colombia tiene una deuda histórica. ¿Qué hace Colombia? Pues en su momento, supongamos, el Banco Mundial le prestó al 5%. Es un ejemplo. 20 millones al 5%. Ahora necesitamos que nos preste 30 y afortunadamente los intereses han bajado al 3, al 2. Es más plata, prestamos plata, nos quedamos con más plata a menos intereses, más barata. Por eso dice el presidente así. Es necesario, es deuda vieja, porque Colombia se la han robado y eso ya lo sabemos. Deudas vigentes, pagar como hacemos los pobres, ya les decía, pagar lo que debemos, sacar y volvernos a endeudar para poder seguir paleando los problemas que tenemos. Lo hacemos nosotros, le toca hacerlo al gobierno, mi gente. Alexander López responde: ampliar el cupo de endeudamiento es una necesidad, no un capricho como algunos sugieren. Por tanto, hago un llamado al Congreso para que permita avanzar la próxima semana con el proyecto de ley 405 de 2024 en Cámara y 284 de 2024 en Senado. A partir de los últimos esfuerzos que hemos realizado como país para disminuir la deuda pública neta. Ojo, la deuda pública del país, el endeudamiento interno bajó del 65 como nos los entregó Duque al 57. El PIB, el Producto Interno Bruto, también, ¿cierto? Aumentó, sigue en crecimiento, a pesar de reducir 9.5 billones de deuda del Fondo de Estabilizaciones de Combustibles. Recuerdan eso, ¿cierto? La platica de los combustibles con que el gobierno subsidiaba los combustibles para que estuvieran más económicos, que Duque lo dejó en 36.7 billones, hoy está en 9.5. Es necesario, a pesar de todo eso bueno que está haciendo el gobierno, dice Alexander López, es necesario ampliar el cupo de endeudamiento para poder garantizar el funcionamiento del Estado y la inversión que permita seguir reduciendo las brechas y los índices de pobreza multidimensional como lo hemos venido logrando. Y muestra aquí la gráfica de la que estamos hablando, 5.7, estamos más o menos, aquí está el ancla, es este valor de la mitad, estamos cercano al ancla, es decir, estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué quiere el gobierno? Pues vea, aquí 2020, ¿qué hizo el señor Duque para tumbarse todo ese billete? Declaró emergencia económica y pudo hacer un endeudamiento mucho más alto
¿cierto? Hoy el gobierno le está pidiendo también a esta gente, vea, por favor, necesitamos, nos estamos quedando sin recursos, sin caja, para las inversiones. Necesitamos que volvamos a prestar para que el gobierno no se quede sin inversión pública. Esto es para la gente y confiamos porque es un gobierno serio que justamente le está apostando. Pero como vamos y estamos repeliendo la información negativa de esta prensa criminal, vea con lo que sale el periódico El Colombiano. Recordemos que este es un periódico paisa que ataca en gran medida al presidente Petro. Peso colombiano se desploma tras amenaza de Petro de cesar el pago de la deuda o decretar emergencia económica. El peso colombiano es ahora la peor moneda en el día entre los países emergentes. Ministro de Hacienda salió al paso a apagar el incendio. ¿Cuánto subió según este señor? A las 8:48 de la mañana, cuando el presidente dijo eso, entonces eso se disparó. Se disparó enormemente. ¿Cuánto? 20 pesos. Ese fue el disparo que hizo. Pasó de 3.857 a 3.877. Títulos amarillistas para una realidad totalmente diferente. Vamos a dólar hoy. Vamos a ver qué nos dice dólar hoy. Vamos a verlo por día. Vamos a verlo por 5 días. Si usted lo ve con esta gráfica, dice, es verdad lo que dice el colombiano. Esto está en un caos total. Pasamos de 3.826 y apenas habló Petro, 3.876. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan real? Vamos a ver el histórico de un mes. Pasamos, por ejemplo, de picos de 3.900. ¿Qué hablaría Petro ese día, el 28 de abril? ¿Qué hablaría Petro el 28 de abril? Que el dólar o el dólar subió a 3.963. ¿O qué habló Petro el 4 de mayo? O peor, ¿qué habló Petro el 19 de mayo que ese dólar se cayó por el piso? ¿Qué falacias? Utilizan una expresión normal, utilizan algo que es constante dentro de los procesos porque todos los gobiernos, todos los años siempre entran a negociar este tipo de deudas y el incremento es normal. Vamos a ver estos 6 meses cómo va el dólar. ¿Será que sí es real ellos lo que están diciendo? Que porque Petro dijo, o sea que cuando habla Petro, cuando baja, entonces ¿qué dice Petro? Solamente utilizan títulos sensacionalistas para que la gente siga teniendo temor y miedo. Vamos bien, mi gente, no tengan temor, no tengan miedo, que la cosa va por buen camino. Avanzando un poquito, vamos con otro título sensacionalista. Reforma del gobierno, está la ACRCN. Reforma del gobierno debería hundirse tras declaraciones de Olmedo López. Es lo que buscan, acabar con las reformas del gobierno de Gustavo Petro. No sé qué tienen estos señores, pero no les sirven las reformas del gobierno del cambio. Sí sabemos, ¿cierto? No les sirve porque se les acaba la tetica. Y además de eso se fortalece Gustavo Petro en todo sentido. Vamos a ver qué le respondió un usuario por acá de X. Le dice lo que se merecen. Medios, con ese fin que los medios amarillistas colocaron al payaso y rata de Olmedo para hablar sin pruebas. Vamos a escuchar a Caracol. ¿Qué nos dice Caracol con referente a eso? ¿Está quieta la fiscalía en este caso? Indagamos directamente en el organismo y fuentes cercanas al despacho de la fiscal general de la Nación le dijeron a Noticias Caracol que hasta este momento a Olmedo López y a Sneider Pinilla no les han dado inmunidad total porque no han entregado una sola prueba. Aseguran en la fiscalía que si bien los abogados han asistido a las primeras diligencias, no hay una sola prueba real que respalde todo lo que sus clientes han dicho en medios. Esas mismas fuentes le revelaron a Noticias Caracol que la propia fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó establecer plazos a estos testigos y que si no cumplen en los próximos días con la entrega de pruebas, se tomarán decisiones contra ellos. En la fiscalía advierten además que solo así se podrá hablar de un beneficio de inmunidad total para López y Pinilla. También señalaron... Mi gente, esta gente pidió inmunidad total. ¿En qué sentido? Si nosotros echamos al agua a todo el mundo con pruebas, con evidencia, ustedes nos dejan a nosotros librecitos. No ha pasado nada acá. La fiscalía le dijo, está bien, vamos a acabar con un nido de corrupción muy grande, entonces vamos a darle ese principio de oportunidad.
hasta el momento no han cumplido. ¿Cómo me sale a mí, Caracol, RCN, a decirme que las reformas se deben caer solamente por un chisme de estos señores? No han aportado una sola prueba en este proceso y está cerca de que se les acabe el principio de oportunidad que la fiscalía les dio para que entregaran pruebas. Mentirosos, engañadores, dilatadores, y además de eso, hoy entendemos qué hacía Olmedo ayer en Semana con Vicky. Justamente quieren tumbar las reformas, pero no lo van a lograr, no pasarán. Y en noticias positivas, para cerrar, quiero hacer esta noticia porque he estado leyendo constantemente. Es complicado porque son demasiados comentarios, son bastantes comentarios, y he estado leyendo la mayoría, dándole like, algunos comentándolo. Me toca tomar cierto tiempo para eso, y entonces muchos de estos dicen: vamos a terminar como Venezuela. Ojo, culpa de ustedes que Colombia vaya para Venezuela. Parece un discurso rayado, agotador. Por eso traigo esta noticia, para que por favor estas personas que siguen creyendo esta mentira, quítense esos complejos de su vida, por favor. Usted lo que es un o una acomplejado o acomplejada. Así de sencillo. Tiene complejos. Quítese esos complejos para que pueda ver la verdad. Dice el título: los Gilinski, César Caicedo, Felipe Henao y otros empresarios colombianos que aterrizan en Venezuela. Con el apoyo de Analdés, al país gobernado por Nicolás Maduro están llegando Noel, Bombombum, Supercoco, las motos Pulsar y otras tradicionales marcas. No es la primera vez y seguramente no será la última. Sin miedo al gobierno de Nicolás Maduro, exigiendo pagos de contado, montando operaciones propias o dando vueltas por bancos internacionales, Noel, Colombina, Super de Alimentos y el grupo UMA son 4 de las empresas colombianas que están haciendo negocios en Venezuela. ¿Serán solamente 4? No creo. Vamos a ver cuántas son. En 2023, Jesús Saldarriaga, gerente región eje cafetero de Analdés, convenció a una veintena de líderes empresariales. Se fueron 20 y pico empresas para allá y participaron, ciertos fueron los pioneros, y participaron en unas misiones empresariales colombo-venezolanas. Sí, señor. Después de la primera misión, empresas como Mave, con sede en Manizales, por ejemplo, está exportando electrodomésticos a Venezuela, y la productora de plásticos Kendi tiene una alianza estratégica para distribuir sus productos en ese mercado. Prodenvases, fabricante de envases de hojalata, aluminio y plástico, las galletas Noel, Colombina, Super de Alimentos y el grupo UMA han hallado oportunidades de negocio en el vecino país. Y para cerrar, de la mano del Instituto de Estudios Superior de la Administración de Venezuela como aliado de la misión, desde Colombia los empresarios han agendado visitas a un centro de innovación al puerto La Guaira y participarán en Expo de Cámaras Carabobo. Mi gente, no se deje engañar. En Venezuela la economía sigue creciendo, se están dolarizando y eso ha fortalecido su economía. Están en crisis, aún se mantienen en una crisis, pero gente, por favor, Colombia se está aprovechando, como lo dice esto, de esa apertura de fronteras. Ya dejen tantos complejos, avancemos. Hasta aquí. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.